Otro problema, bueno, se acumulan. La hija de Olga Sánchez Cordero, ahora resulta que ella es simpatizante de la Cuarta Transformación. Bueno, esos no son privilegios, son nuestros derechos. Es parte de las manifestaciones que hubo en contra de la reforma al Poder Judicial. La misma hoy diputada, antes senadora, antes titular de la Secretaría de Gobernación, donde no sirvió para gran cosa, pues habría pedido el favorcito al Senado de la República, inclúyanla en la lista. Si aparece, el asunto es, va a quedar, y parece que esta situación se le va a salir de las manos, porque no hay posibilidad de que le tomen en cuenta a la hija, que ahora dice, no, ya le empezó a meter billetes, doña Olga, y empezó a mover palancas, las tiene, está en las ligas mayores. Le digo, pues llegó como secretaria de Gobernación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego pues no pudo con el paquete porque pues tenía una serie de compromisos con Norma Piña, con los ministros, y tuvo que salir. Fue cuando llegó Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación. El tema no es menor, el tema es interesante porque hay movimientos por todos lados buscando cada quien sus propios intereses de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema es que va a ser por voto popular, pero ella quería que la insacularan y que le dijeran, sí, usted va a ser ministra. No se puede. Ella lo sabe que no se puede, pero más allá de eso, la sociedad, el pueblo de México, que es el soberano, que es el gran legado de Andrés Manuel López Obrador, deja claro que el pueblo es el que manda, y en este caso el pueblo es el que va a elegir. El nombre está medio largo, pero hay que tenerlo en cuenta porque ya aparece en las listas. Ahora, ¿por qué ministra? Es que su mamá fue ministra, ella también debe ser ministra. Pues ahora se va a someter no a las palancas que sí tenía y que tiene doña Olga entre los ministros y ministras que se retiran ya, sino por esta serie de privilegios que tiene la Suprema Corte. El dinero que reciben cuando se van, ya no va a pasar esto, pero aún así la quiere de ministra. Pues que dicen que había negociados para tener sus saberes completos. La quiere ahí. Bueno, los ministros, ¿cuánto dinero recibirían? Digo, porque la presidenta no quiere tener estos problemas, así lo dijo en su momento. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los saberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los saberes de retiro. Saberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. A ver si luego mañana lo presentamos porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes. Entonces, ¿por qué presentan en este momento su renuncia? Porque la propia reforma constitucional dice que si presentan ahora su renuncia, se llevan los saberes de retiro. Entonces, ¿su propuesta cuál es? Que se elijan a los ministros y ministras legislando sobre la reforma constitucional y presentan su renuncia pues para llevarse sus retiros. Retiros multimillonarios, no cree usted que son cualquier cantidad de retiros. ¿Cuántos se llevan? El 100% de todo. De acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, los ministros tienen derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, es decir, para siempre. Y el artículo 163 establece que será equivalente al 100% del salario mensual en los primeros 2 años. Pasado ese lapso, el resto del tiempo será de 80%. Y de esas cifras, sin embargo, en caso de no haber desempeñado los 15 años que marca la ley, será de forma proporcional al tiempo que desempeñaron. Desde luego, le digo que hay muchos interesados en participar. Afortunadamente, alrededor de 50,000 personas se registraron para participar en esta elección.
Desde luego el favorcito de que por favor ayúdenme, es mi hija, la quiero de ministra. Apareció en la lista del Senado, apareció también en la lista del Poder Judicial. Ya aparecieron las listas del Senado de la República. Publicó una lista preliminar de aspirantes a jueces, magistrados y ministros. Entre los aspirantes a la Suprema Corte están Roberto Gil Suárez, exsecretario particular de Felipe Calderón, la hija de Olga Sánchez Cordero, y Estela Fuentes Jiménez, actual magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, entre algunos personajes que aparecen. El Senado de la República dio a conocer la lista preliminar de aspirantes a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte que participarán en la elección del próximo 1 de junio de 2025. En el listado previo consta de 10.959 registros efectivos y entre los que se destacan están Estela Fuentes Jiménez, en la lista tiene el número 121, es actualmente magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Busca contender por el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se inscribió Paula María Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro y actual diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero. Pretende contender, sí, para un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paula María Villegas Sánchez Cordero ocupa el lugar 136 de la lista. Cabe señalar que también se inscribió ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Quien también se inscribió para el cargo del ministro de la Suprema Corte es Roberto Gil Suárez. Ya ve que fue secretario particular de Felipe Calderón. Bueno, posteriormente se va a dar a conocer la lista completa. Eso es lo que se dio a conocer por parte del Senado de la República. ¿Por qué el ruido de la hija de Olga Sánchez Cordero? Bueno, porque ella estuvo muy activa en las marchas y protestas en contra de la reforma al Poder Judicial. Vamos, cuando se votó en la Cámara de Diputados esa iniciativa de ley, repentinamente se enfermó Olga Sánchez Cordero. No acudió a la votación, no quiso determinar lo que ya había dicho anteriormente, estar en contra de una reforma al Poder Judicial porque no era lo adecuado, porque no debe ser así, porque deben llegar los mejores. Resultaron pillos, y todavía así, con todo y eso, Olga Sánchez Cordero defendió a su feudo. Estoy con el Poder Judicial, los tengo en el corazón. Mire, billetote, vale, en el corazón. ¿Por qué quiere la hija de ministra? Van a seguir ganando bien, pero ya no van a poder hacer las tranzas y mudanzas que han hecho durante todo este tiempo. Pues la hija ahí está, y ya le están metiendo billetes, ya está pidiendo favores, está moviendo las palancas con la finalidad de que la hija llegue a ser ministra. La entrevistaron en un medio de comunicación de esos convencionales a la hija de Olga Sánchez Cordero, y dice, no, yo sí me inconformé, pero luego reflexioné, llegó la primera mujer presidenta del país, o sea, ¿qué? Hija política, ahijada de Piña, y ahora seguidora de Claudia, ahora morenista, válgame, qué rápido cambian de parecer. Ahí la tiene, esa es la hija de Olga Sánchez Cordero, que en una entrevista que le digo que le hicieron, dijo esto. Las declaraciones en un momento determinado, se había presentado la iniciativa, pero todavía no pasaba por la Cámara de Diputados, luego por Cámara de Senadores, posteriormente por la mitad más uno de las legislaturas locales, que es todo el procedimiento de reforma constitucional, y en ese inter se presenta la reforma, posteriormente tenemos nuestra primera presidenta, un nuevo Ejecutivo Federal, una nueva Ejecutiva, era el Ejecutivo Federal y ahora cambiar. Tuvimos una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, posteriormente, que fue ya la última, la sentencia de la Corte. Es decir, ha pasado esta reforma constitucional por todas las etapas y por todas las instancias también jurisdiccionales máximas del país que pudo haber pasado. En la primera manifestación que hice, yo tiendo mucho, Lupita, a proteger a quien siento que sufre. Te lo voy a decir con toda honestidad. Sí. Y mis compañeros y compañeras juezas y magistrados, y además defiendo con mucha valentía, que esa es otra cosa, y lo hago en las sentencias, en momentos complejos. Lo he hecho con trabajadoras sexuales, lo he hecho con los braceros, la sentencia de los trabajadores migrantes que se fueron a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, lo he hecho con animales, con delfines, familia multiespecies. Es decir, no es extraño en mí. En una situación en donde veo que un grupo está sufriendo,
hacer alguna manifestación. En la mayoría de los casos es en mis sentencias, muy, muy valientes. Sí. Entonces yo traté de ver ese aspecto en un momento determinado e histórico para ver si se podía hacer algo por los juzgadores. Ahora, ¿por qué ahorita me lanzo? Dices tú, ¿por qué te lanzas para ministra? Porque es el sueño de prácticamente todos los juristas en el país. Estas son las reglas ya pasaron, te decía, por todas las instancias y sobre todo instituciones encargadas de validar la constitucionalidad y es mi deseo poder servir a mi país sobre todo. Oye, ¿te inscribiste por el Poder Judicial? ¿Te inscribiste por el Legislativo, por el Ejecutivo? Por los tres poderes. Por los tres. Eso significa que vas a tener que presentar examen, ¿no? Porque en el Poder Judicial se va a presentar examen. Sí, me voy a someter a las reglas que tenga cada uno de los tres poderes públicos en los comités de evaluación. Sí. Estás acostumbrada al escrutinio, lo has mencionado públicamente, y seguramente pues hay quien dice, pero a lo mejor lleva alguna ventaja, ¿no? Por ser hija de quién es, por ser hija de Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Corte. Sí, yo pienso que al contrario, diría yo. Sí he estado escrutinada toda mi vida, no tengo ventaja alguna, al contrario. Ya los ataques empezaron antes conmigo que con otras personas que están también buscando ser ministras. Me doy cuenta con esto que el puesto nada más van a ser 9 ministras y ministros, 5 mujeres, y ya empiezan las descalificaciones para ver si te bajan y para ver si te jalan. Pero yo estoy totalmente clara en lo que quiero, yo quiero servir, Lupita, lo he hecho siempre. Sí. Pero además tienes una trayectoria. Bueno, ya lo demás es... Estas se llaman entrevistas a modo. Le preguntas preguntas tranquilitas, porque ha sido cuestionada, por supuesto. Es hija de Olga Sánchez Cordero, eso no se lo va a quitar nunca, pues es su hija. Si es una juez valiente, magistrada valiente, dice que ella ha hecho mucho por el país, que consideró una injusticia lo que se hace con el Poder Judicial. Manifestó que, pues bueno, es que ya no tienen para dónde ganar. O sea, si no se mantendrían sin trabajar y cobrando el sueldo, que eso no es muy ético. Y de esos va a haber muchos, porque los juzgadores, ya cuando saben que piña no pesa en lo absoluto, aunque tiene un comité también de evaluación y tiene sus propios registros, al final será el pueblo el que elija. No van a ser los ministros, no van a ser los poderes fácticos, como ocurrió con el PRIAN, eso deben de entenderlo. Ahora, que Olga Sánchez Cordero se mueva para tratar de beneficiar a la hija, pues es normal. Dice, no, es que me van a querer bajar. Se bajó sola. Mire usted, ahí está la pancarta. No son privilegios, son nuestros derechos. Nadie se los quitó, nunca se los quitaron. Y está bien claro que a los trabajadores no los iban a tocar, nunca los iban a tocar. Pero ahora quiere ser ministra, es el sueño de todo jurista. Claro, nada más que hay ahora habrá un comité de disciplina militar, de disciplina judicial, esa institución responsable de ver que no se metan en tranzas, que no hagan lo mismo que ya venía haciendo Piña con sus 7 ministros. Va a tener buena competencia la hija de Sánchez Cordero, que se inscribió por los 3, entonces va por el Ejecutivo, por el Legislativo y por el Judicial, que está acostumbrada al escrutinio, no sé, pero la hija de Sánchez Cordero pues no deja de estar ahí en la palestra. ¿Estará en la boleta? No sé, eso lo determinará el comité de evaluación. Cada uno de los 3 comités de evaluación van a tener que filtrar los nombres, las capacidades y todo lo que implica pues obviamente sacar un número considerable de aspirantes que puedan someterse al escrutinio del pueblo de México. Pero por lo pronto se andan pidiendo favorcitos. Ahí les encargo, por favor, a mi hija, no me la dejen de lado. Comadre Piña, te encargo, por favor, que saques adelante a mi hija. Va a poder entrar por cualquiera de ustedes. No creo que entre por el Poder Legislativo, ni por el Poder Ejecutivo, pero creo que allá en el Poder Judicial se van a seguir manejando con las mismas chicanadas que han hecho toda la vida. Estaremos atentos, pero mire qué cosas. Y luego hablamos que por qué no hay cambios profundos, porque desde adentro están este tipo de acciones. No, el Senado no se va a prestar, ni el Poder Ejecutivo. En el Poder Judicial creo que ahí es donde va a haber, ahí cabrá Roberto Gil Suárez, Marisela Morales, la hija de Sánchez Cordero, entre otros. Estaremos atentos.